No, no, que digo que sí, que a lo mejor tú no lo oyes y lo oye la persona en cuestión, pero que si lo sacas tú, todavía tiene más valor porque tú no lo sabes, ¿sabes? Sí, sí. Tú Sí, sí, no lo sí. conoces. Si le dices un nombre, ¿sabes? La probabilidad de que aciertes un nombre al azar de todos los que hay, pues bueno, Por eso, por ya eso, te diré el azar. por eso podemos comparar luego, ¿no? Lo que saca uno y lo que saca el otro y ya está. Y si coincidimos, por ejemplo, en ese nombre, supuesto nombre de pila, pues la cosa ha ido bien, ¿no? ¿Si te parece? Ujú. Vale. Sí, Chicos, pues vale. empezaremos, ¿vale? Si os podéis silenciar el micro, por favor, los que lo tengáis activo y vamos al tema. A ver, ¿lo oís bien? Vale, pues empezamos con el tema de hoy, que es la reencarnación, ¿vale? Bueno, pues la reencarnación suscita mucho debate, ¿verdad? Y el título que he creído más oportuno es este, ¿no? Creencia o evidencia. Una serie de casos apuntan a la hipótesis de que la reencarnación existe, ¿no? Pero ¿qué dice la ciencia actual? Pues la ciencia actual dice que la reencarnación es una creencia que viene desde la antigüedad. Como definición que se hace necesario en un tema así, dice la reencarnación, según la mayoría de autores, piensan pues, que es una creencia extendida en todo el mundo desde la época antigua. Y dice que nuestra auténtica esencia, o sea, el alma o espíritu, se libera del cuerpo físico al fallecer y nace en uno nuevo. Entonces, la idea de esa visión es que uno no es el cuerpo físico, sino más bien lo que le habita y permanece, es decir, el alma, la conciencia o mente. A lo largo de diversas existencias, una misma alma o espíritu habita diferentes cuerpos con el fin de aprender diferentes lecciones y evolucionar en el perfeccionamiento espiritual. Pero el tiempo, como sabemos, no tiene ningún valor, puesto que en el caso de no aprender alguna lección de vida, con la reencarnación se posibilita el hacerlo en otras vidas posteriores, encarnando, eso sí, en diferentes cuerpos. Y una vez superadas todas las pruebas, el alma ya no reencarna más en este plano físico. Sí que lo hará en otros planos más elevados. En esas otras dimensiones o planos también seguirá el alma la purificación espiritual y aprenderá lecciones. Al final, al final de todo, le espera la unión con la fuente o origen del todo, la inteligencia suprema o Dios, como queramos llamarle, ¿no? Dios no es ajeno a las almas, sino que todos los seres conscientes forman parte de éste. Y es que en su voluntad por evolucionar y purificación espiritual, perdón, se divide en infinitos entes, entidades o almas, como queramos llamarle, ¿vale? Los cuales encarnan en infinidad de universos, planos de existencia o planetas. De esa forma se asegura, de esa forma se asegura todo tipo de lecciones, experiencias o retos que permitan todo tipo de infinitos aprendizajes y que empujen a la evolución espiritual en todas sus facetas. Pues básicamente en las religiones del mundo oriental se encuentra la creencia en la reencarnación, como es el hinduismo, el budismo, el jainismo o el taoísmo. También aparece esta creencia en pueblos de África y algunos de Oceanía. En las tres grandes religiones monoteístas hay muestras de esta creencia, aunque de forma minoritarias, o como herejías. El cristianismo y el judaísmo e el islam, estamos hablando evidentemente, ¿eh? Bueno, y si hablamos de reencarnación, tenemos que dar una pincelada.
a los antiguos egipcios, si tiramos así un poco con visión retrospectiva, ¿no? Los antiguos egipcios daban importancia al concepto de la eternidad y a la atención que prestaban a sus muertos. La momificación, conocida por todos, o la construcción de pirámides y otras tumbas para sus muertos. Según algunos textos, cuando las personas que habían tenido en vida actos de maldad y morían, eran enviadas de nuevo al mundo en cuerpos de animales, y cuando tenían actos de bondad, los espíritus, después de pasar un largo tiempo en el paraíso, es decir, en el más allá, regresaban a la tierra a pasar otras pruebas. El cuerpo, no obstante, era muy importante y no dejaban que éste entrara en putrefacción, ya que el espíritu podía regresar solamente si éste se conservaba. Esto es lo que pensaban los antiguos egipcios, ¿eh? La reencarnación estaba reservada para las grandes almas, o sea, para los faraones. Para eso los egipcios prepararon el libro de los muertos, donde se indicaba cómo superar las pruebas en el más allá y poder empezar esa nueva vida. El más allá era considerado un lugar físico y más importante que la vida en la tierra. De ahí que los faraones fuesen enterrados con todas sus riquezas, que le permitiesen tener en su nueva vida pues un estatus y seguir siendo igual de poderosos. Vamos con algunos conceptos que no son muy importantes, pero me gustaría comentarlos, ¿vale? La metempsicosis es una antigua doctrina filosófica griega basada en la concepción triple del ser humano. Reconoce el trasvase de información o conciencia de un cuerpo a otro en el momento de la muerte, de una muerte a otra que nace. Sería ese el concepto clave, ¿vale? Puede ser a cualquier tipo de vida animal, vegetal o mineral. Esta es una doctrina que se encuentra sobre todo en el hinduismo y enuncia que el alma humana puede reencarnar en el cuerpo de un animal la mayoría de las veces para expiar el mal que ha cometido en una vida pasada. La metempsicosis no es sino la herencia directa o indirecta de las características psicofísicas del fallecido, características que no lleva con él al morir y que no son una parte de su esencia verdadera, sino solo un vehículo pasajero y mucho más exterior. De ahí se justificaría de esa forma el parecido que hay, por ejemplo, entre el padre e hijo, y ya no a nivel físico, también como carácter, que lo hemos oído muchas veces esto. En cuanto a la transmigración de las almas, esta reconoce y admite que las almas, al abandonar el cuerpo en el momento de fallecer, conllevan un cambio en el estado del espíritu, por el recorrido efectuado a través de las diferentes formas de existencia a las que va animando, mientras permanece con vida, para finalmente abandonar dichas formas de vida sin que se produzca cambio alguno. En este caso, y idea muy importante, se involucra al ser real y no solo la herencia del individuo fallecido, es decir, al espíritu. La transmigración es algo así como el viaje que realiza el espíritu a través de diversas formas de vida a las que anima momentáneamente. Es el espíritu quien alimenta la chispa divina de la vida. En la transmigración de las almas, que se define como la peregrinación del espíritu a distintos cuerpos, del reino que fueren, a los que vivifica momentáneamente mientras dura la vida de un ser, y de la cual se retira una vez muerto el ser en cuestión. No obstante esto, se confunde frecuentemente con la metempsicosis, diferenciándose de que en esta involucra al ser real, es decir, involucra al ser real en la transmigración de las almas, y no solo la herencia directa o indirecta de las características psicofísicas del difunto como es en la metempsicosis. También se le confunde constantemente con la reencarnación, llegando a considerarse sinónimos, siendo la transmigración el paso del ser a otros estados de existencia, que están definidos por condiciones enteramente diferentes de aquellas a las cuales está sometida la individualidad humana. Es decir, en el caso de la reencarnación, existe la sola restricción que mientras se trate de estados individuales, el ser que está revestido siempre será de una misma forma, lo que no podría dar lugar a ninguna representación espacial más o menos modelada que la forma corporal, ¿no? Quien dice transmigración dice esencialmente cambio de estado. En cambio, en la reencarnación se vuelve al mismo estado humano. No así en la creencia sobre la metempsicosis, donde se puede encarnar en minerales, vegetales o animales. En cuanto a la reencarnación, hace referencia a la continua readaptación de las almas a distintos cuerpos de seres humanos a través de ciclos de vida y muerte. Para algunos estudiosos, la reencarnación es evolutiva y nunca involutiva, por tanto, no cabe la posibilidad de metempsicosis. En la reencarnación está basada el hecho de que el alma de todo ser humano evoluciona de vida en vida, renaciendo cada vez en el cuerpo de un niño,
En virtud de esta ley, toda persona reencarna en el reino humano tanto tiempo como no haya alcanzado la perfección, objetivo último de su evolución espiritual. Y es que, según la teoría de la reencarnación, la metempsicosis corresponde a una creencia errónea, pues deja suponer que un ser humano puede regresar a un reino inferior, cosa que está en contradicción con la ley de la evolución. El alma humana puede estancarse momentáneamente en el sendero que debe llevarla hacia la perfección, pero no puede involucionar hasta el punto de volver a vivir experiencias propias de los animales y menos aún de los vegetales. ¿Seguimos? Los casos. La gran mayoría de los casos donde se han llevado a cabo un profundo estudio han sido recogidos por el doctor Ian Stevenson, médico jefe del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Virginia en Estados Unidos, y que falleció en 2007 a los 89 años. Durante 40 años, Stevenson y su equipo llevaron a cabo el estudio de cerca de 3.000 casos de niños que recordaban sus vidas anteriores. Los científicos estuvieron en todas partes para recopilar y estudiar con todo tipo de detalle los relatos y las pruebas que estos niños relataban. Uno de los casos más llamativos fue el de la niña Svarlata Misra, nacida en la localidad de Uttar Pradesh, en la India en 1948. A los 3 años de edad, paseando con su padre por el pueblo de Katnik, le dijo que debían ir a tomar té a su casa, donde vivía antes de nacer. La niña ofreció detalles asombrosos de su antigua familia, identificando a varios miembros y a su antiguo esposo, Srik Pandey, a quien conoció y a quien le dijo que había sido su esposo y había tenido dientes de oro en el pasado. También apuntó y dijo que escondía una caja con 1.200 rupias. Esa información la desconocían sus parientes y Srik Pandey acabó reconociendo que la información era verídica. Otro de los casos increíbles, también estudiados por Ian Stevenson, es el de un niño francés que al empezar a hablar decía que en una vida anterior había muerto por los disparos de unas balas que le alcanzaron justo donde coincidía con unas marcas que tenía de nacimiento en su cuerpo. Ofreció incluso el nombre de sus asesinos y el relato que lo habían matado por ser acusado de hacer trampas en un juego de cartas. Dio el nombre de sus padres y de él mismo, sus hermanas y de una amiga, y dijo también el pueblo donde había vivido. Además, el niño se resistía a aprender francés y hablaba casi todo el rato en un idioma incomprensible para su familia. Le gustaba comer arroz y curry calientes y mostraba una gran habilidad para subirse a los árboles. El niño explicaba que en otra vida había sido recolector de cocos. El doctor Ian Stevenson identificó el idioma del niño, que resultó ser cingalés. También descubrió el pueblo citado por el chaval estaba en Sri Lanka. Como en otras ocasiones, se desplazó con su equipo, el niño y los padres de este, al susodicho pueblo, y se entrevistó con sus vecinos para contrastar la información del niño. Y efectivamente, pocos años antes del nacimiento del niño, asesinaron por una discusión a tiros a un recolector de cocos que allí había vivido. En cuanto a las diferentes opiniones de las religiones. Las religiones defienden diversos puntos de vista sobre la reencarnación. Las dos grandes religiones que defienden la reencarnación son el hinduismo y el budismo. Para el hinduismo, seguido por más de 1.000 millones de personas, la vida es una cadena consecutiva de reencarnaciones, lo que se llama como la rueda, conocido como la rueda del samsara, donde el alma también puede reencarnar en animales según el comportamiento y sufrimiento provocado en otras vidas. Y también admite que puede pasar al revés. Este fenómeno se conoce como karma, que viene a recopilar los méritos y los errores morales y espirituales en otras vidas, y que tienen como consecuencia las condiciones de la vida inmediatamente posterior que vamos a experimentar. Los que hacen mal en una vida reencarnarán en la siguiente vida en cuerpos inferiores de animales, vegetales o humanos con mucho sufrimiento, o incluso en planos inferiores. La rueda del samsara se para cuando se han aprendido todas las lecciones pretendidas en el mundo material, momento en que el alma se fusiona con Brahma, o Dios. Esta doctrina se encuentra en los textos sagrados llamados Upanishad. En cuanto al budismo, cree que el proceso de la reencarnación no transmigra el alma, sino la consciencia. Este concepto es más etéreo, no reconoce el alma, por tanto un yo y las continuas ocupaciones de diferentes cuerpos. ¿Qué nos dice el cristianismo? Pues mira, el cristianismo y la reencarnación era compartida por los gnósticos, dentro del judaísmo y creciente cristianismo poco después de la muerte de Jesús de Nazaret.
El gnosticismo creía en la existencia de dos dioses, uno supremo, que no se mostraba ante los humanos, y otro dios menor, malévolo, que fue el encargado de crear el mundo material. Estaban convencidos que podían conectar con esos dioses por medio de la meditación en medio de la naturaleza y la expansión de conciencia. Esas corrientes gnósticas creían en la reencarnación que ganaban adeptos entre los cristianos, hasta que en el 553 después de Cristo, el emperador Justiniano declaró anatema la reencarnación y la condenó en el Concilio de Constantinopla. Los motivos, pues os los podéis imaginar, ¿no? Fueron exclusivamente políticos y económicos, ya que de ese modo controlaban al pueblo. Es decir, si las personas creían que podían volver una y otra vez a enmendar sus errores mediante la reencarnación, dejarían de creer en el poder de la Iglesia y su cielo e infierno eterno en una sola vida de existencia después de la muerte. De esa forma, no le interesaba al emperador perder el control de los cristianos, que era la religión del Imperio Romano en ese momento. Ellos apuntan que la resurrección de la carne es la creencia del cristianismo, donde se recoge que en el día del juicio final resucitarán para la eternidad los muertos que según el cristianismo hayan hecho méritos suficientes en su única vida. Le estaba contando a Jesse la historia de Siddhartha. Una historia muy hermosa. Un mito muy hermoso. Es una manera de contar la verdad. Y a los niños les encanta. La Manorbu, siento un gran respeto por su cultura y su religión. Sé lo de la invasión del Tíbet y las tragedias que sufrieron. Pero no creo en la reencarnación, y mi mujer tampoco. Eso es natural. En el Tíbet, acostumbramos a pensar en la mente y en el cuerpo como el contenido y el continente. ¿Lo ve? La taza ya no es una taza. Pero, ¿y el té? Sigue siendo té. Exactamente. En la taza, sobre la mesa o en el suelo. Va pasando de un recipiente a otro. Pero sigue siendo té. Como la mente después de morir. Va pasando de un cuerpo a otro. Pero sigue siendo la mente. Incluso en la toalla. Sigue siendo té. El mismo té. Yo no lo creo así. Bueno, ¿y qué dice la ciencia y la reencarnación? Pues el doctor Jim Tucker de la Universidad de Virginia en Estados Unidos, en la actualidad principal científico que estudia... A ver, un segundo. Sí. Estudia la reencarnación y durante muchos años, ayudante del doctor Ian Stevenson, ha documentado más de 2.500 casos de niños que dicen recordar vidas pasadas, dando continuidad al trabajo del doctor Ian Stevenson. Según los doctores, experimentar con los niños de hasta 5 años de edad garantiza en mayor medida la no intoxicación de la sociedad en cuanto a relatos espontáneos de los menores, por no tener formados prejuicios o opiniones argumentadas. Después de analizar los 3.000 casos o 2.500 casos llevados al estudio junto a su mentor, Ian Stevenson, seleccionaron 1.100, los que contaban con muchas más evidencias. Tuvo en cuenta unas 200 variables de todos esos casos y concluyó que el 75% recordaba cómo había sido su muerte anterior y de estos el 70% había sido por causas no naturales, como ahogamientos, asesinatos, etc. De este dato se puede extraer que una muerte impactante deja un mayor recuerdo en nuestra consciencia. En esta línea, los traumas por muerte violenta de otras vidas dejan fobias en las vidas actuales. De 47 casos de niños muertos en la vida anterior por ahogamiento, 30 de ellos tenían pánico a meterse en el agua. Un tercio de los niños de la India tenían marcas en el cuerpo o malformaciones que se correspondían con heridas que le causaron la muerte en la vida anterior. El tiempo medio entre la muerte anterior y el nacimiento de los niños era de unos 16 meses. En casi todos los casos, entre los 6 y 7 años dejaban de recordar estas vidas. El caso de marcas físicas en los niños es una de las evidencias más claras en estos recuerdos de vidas pasadas. Cicatrices o dolencias eran la mayoría de estas evidencias. Hablamos un poquito del karma y la reencarnación, ¿vale?
La posibilidad de encarnar en función de un debe haber o causa-efecto condicionará la vida del sujeto tanto en su aspecto físico como psíquico o estatus social. Establece que todas las acciones físicas o mentales o verbales de vidas pasadas son la causa, mientras que las experiencias que se viven son el efecto. Sin embargo, si el individuo decide pasar por alguna dificultad para escalar en su evolución espiritual, pese a tener balanceado o equilibrado el karma, también puede elegir ese sufrimiento o reto. Según la necesidad de las almas, elige las pruebas sin que tenga que ver el fruto de sus acciones buenas o malas. Mientras que en el karma es un saldo acumulado de buenas y malas acciones en vidas anteriores y es fundamental para comprobar el daño de sus actos o los beneficios de estas buenas acciones. Y puede ser individual o grupal, así como mundial. De todas formas, nunca el karma se da a entender como un castigo, sino como un elemento docente. ¿Qué dice el espacio entre vidas de la reencarnación? El espacio que hay entre una muerte y la próxima reencarnación, donde las almas moran en el más allá. Este es el espacio que hay entre vidas. Definición muy sencilla pero entendible, ¿eh? Mediante regresiones hipnóticas se consiguen estos relatos. El investigador más conocido es Michael Newton. Se centró en 55 individuos de entre miles de pacientes y escribió El destino y el viaje de las almas como libros más famosos. Su obra ya se repasó en una sesión pasada. La terapia regresiva, disculpad, aquí. La terapia regresiva, en cuanto al doctor Juan José López Martínez, también invitado en una sesión pasada, él realizaba terapia regresiva con el objetivo de tratar miedos y fobias, así como emociones de origen desconocido, y debido a esta terapia puede comprobar cómo sus pacientes identifican estos recuerdos en vidas pasadas. Esto no se realiza mediante hipnosis como en el caso de Michael Newton, sino hablando con el paciente de sus emociones y llevando a este a un estado expandido de conciencia, como nos explicó. El paciente tiene experiencia extracorpórea al momento de morir, observando su cuerpo, captación de una luz que les atrae hacia ella. A partir de ese momento se produce la inefabilidad o incapacidad para explicar mediante palabras lo que están viviendo. Preguntados los pacientes por la luz, estos son incapaces de describirla, pero todos relatan que sienten una paz inmensa y un amor como nunca habían sentido. También cuentan que tienen una visión de todos, digamos, de toda su vida en 360 grados. En este espacio entre vidas que cuentan los pacientes impera la luz y hay diferentes tipos de color, luz más blanca, la más abundante, amarilla y azul en función del grado de desarrollo espiritual. El paciente es capaz de relatar que él decide reencarnar nuevamente, lo que conocemos como el libre albedrío, y elige a sus padres y circunstancias y a qué viene a hacer a la tierra. Preguntados por qué eligen a sus madres, cada uno tiene una respuesta: ayudarla, protegerla, aprender de ella o animar asuntos pendientes de otras vidas. ¿Qué nos cuenta la visión escéptica? Bueno, pues como comprenderéis, hay críticas hacia Ian Stevenson por el método para recopilar la información entre los niños. En muchos de los casos presuponen cierta ingenuidad, como datos o detalles que aparentemente los niños no podían tener. La mayoría de los casos son de países orientales donde los países aceptan la reencarnación y eso puede influir, ¿eh? Otro argumento es que la mayoría de los niños no recuerdan nada de esas vidas pasadas en comparación con los pocos que sí lo hacen. El doctor nunca dijo que existía un caso demostrativo al 100%, pero sí que muchos de ellos sugerían la reencarnación. También, otro de los argumentos de los escépticos es que debido a la cantidad de las lenguas y dialectos, siempre tenía que usar un traductor local, el cual podía contaminar el relato de los menores. Algunos fueron fraudulentos, denunciados por el mismo doctor Ian Stevenson. También, al trabajar con una hipótesis de base, el trabajo o estudio va encarado a reafirmar esa hipótesis y no a desmontarla. Existe cierta sugestión, eso es innegable. Muchos testimonios de los niños eran contados por los padres y no por los niños, que se sentían cohibidos por el equipo del doctor. En definitiva, los escépticos consideran la reencarnación una creencia. La principal pega a la reencarnación
es pasar de una vida a otra sin tener la conciencia de ello y tener que afrontar pruebas en la vida actual por acciones cometidas por uno en vidas pasadas y en cuerpos varios. Esto no encaja con el concepto de justicia o mérito individual de uno mismo. Es el principal argumento, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿impide el reencuentro con nuestros seres queridos fallecidos? Pues la respuesta es que no. No impide el reencuentro puesto que las reencarnaciones normalmente no son automáticas, ya que se pasa un tiempo prolongado, el tiempo no existe al otro lado como lo entendemos aquí, en el mundo espiritual, donde vamos a coincidir con seres queridos con los que compartimos la última encarnación. Hay que reseñar que algunos autores indican que en el caso que el ser querido esté encarnado cuando nosotros llegamos al mundo espiritual, por las noches ese ser querido se separa de su cuerpo físico y mediante el cordón de plata accede al mundo espiritual donde se produce el reencuentro. Para esa persona, al regresar a su cuerpo físico, perderá ese contacto en su conciencia, pero perdurará en su interior. ¿Y por qué no recordamos otras vidas pasadas? Pues este olvido temporal se justifica con el objetivo de experimentar la encarnación con total libertad. Como comprenderéis, sería difícil convivir con seres que han representado roles de víctimas o verdugos respecto a nosotros. En el mundo espiritual recordamos todas nuestras vidas de manera progresiva y el recuerdo se potencia a mayor nivel de conciencia o evolución del ser. Si me permitís, la opinión personal en cuanto a la reencarnación es que para mí es lo que le da sentido a todo, ¿no? Una sola vida es muy poco tiempo para aprender las diferentes lecciones que el alma debe aprender. Venir cada vez con un mayor nivel de conciencia, el conseguido en la encarnación anterior, y con nuevos retos para seguir escalando en la evolución espiritual, precisa de un nuevo envoltorio o cuerpo, así como de nuevas circunstancias que faciliten los objetivos elegidos antes de la encarnación. Si bien casi todo lo veo positivo, es verdad que puede parecer injusto equilibrar el karma de acciones llevadas a cabo en otras vidas con esta conciencia. El por qué nacemos con diferentes dificultades o hemos de vivir hechos traumáticos se antoja difícil de encajar con la mentalidad del ego, porque individualizamos el proceso continuo en una sola vida, la que estamos viviendo o estamos enfocados a nivel de conciencia. Lo podemos ver como una continuidad y que nos aprovechamos de los diferentes avatares para poder experimentar esos capítulos. Entre paréntesis, vida solo hay una, ¿no? Mal llamados vida, puesto que yo entiendo la vida como un continuo experimentar y cada experiencia, o perdón, cada existencia sería un capítulo de ese libro del cual somos todos los seres. Si investigas los supuestos casos que invitan a creer en la reencarnación, obtienes evidencias científicas que tienen difícil explicación. Es verdad que no existe un caso que lo demuestre al 100%, pero muchos de ellos se han quedado muy cerca de hacerlo. Y bueno, pues esto es un poco la parte más teórica y, y nada, me gustaría saber un poco las diversas opiniones que tenéis en cuanto a la reencarnación. Por tanto, como ya sabéis un poco cómo va el procedimiento, el que quiera decir la suya, pues que vaya levantando la mano y le iremos dando paso. No sé, José María, si quieres añadir alguna cosa o tu visión o alguna cosa, tú mismo. Bueno, decir que luego haremos otra sesión eh, dando un poco más de evidencias, ¿no? Hablando, bueno, a mí me gusta siempre el tema de la probabilidad, ¿no? Aquí, como en todo lo de este mundo, lo único real mm, es la probabilidad. Es decir, nada, la ciencia tampoco puede asegurar nada, ¿no? Simplemente, pues, hace una serie de experimentos y a veces le cuadran y dice, pues, oye, hay una ley porque todo cumple eso. Hasta que viene otro y hay una variable que no ha tenido en cuenta y entonces cambia la ley, ¿no? Eh, y bueno, y aquí es lo mismo. Pues si tienes una serie de evidencias, ¿no? Pues la probabilidad aumenta o puede ser muy grande, porque son muchas diversas, ¿no? De diversas fuentes y, bueno, como digo, los escépticos siempre intentan desacreditar diciendo, no, es que este hace trampas, es que este lo hace mal, tal, bueno, todos no lo van a hacer mal, ¿no? Alguno lo puede hacer mal, como en toda la ciencia. Todas las ciencias siempre hay, bueno, hay muchísimos
investigaciones que luego son desechadas porque han sido mal hechas, incluso han sido fraudulentas, ¿no? Entonces, esto pasa en todas partes, pero esto no implica nada. Y luego yo un poco, bueno, mi opinión personal, eh, mm, claro, mi opinión personal es, yo por lo que veo es que no hay reglas, es decir, aquí la principal regla es que no hay reglas, ¿no? Hay libre albedrío, porque el Ser Supremo, Dios, tú que eres parte de él, ahí pues puedes hacer lo que quieras y, y por lo tanto, para experimentar todo lo posible, ¿no? Y esa es la manera de experimentar todo lo posible. Por lo tanto, eh, cualquier cosa rebuscada lo puedes hacer. Es verdad que hay cosas pues, que dices, hombre, quizá no tienen mucho sentido, entonces se hace poco. Es decir, por ejemplo, si alguien quiere, se puede reencarnar en un mineral, pues sí, ¿por qué no? Pero lo que pasa es que normalmente, pues si vas evolucionando, digamos que pues, no es muy lógico que lo hagas, ¿no? O no es muy normal, pero que lo puedas hacer, claro que lo puedes hacer. Incluso para alguna experiencia que te estés montando, que quieras experimentar, porque claro, aquí la experimentación es infinita, esto no se acaba nunca. O sea, el Ser Supremo que es todo, pues, para experienciar todo, claro, el todo, el infinito quiere decir que siempre hay algo más para experimentar, por lo tanto, todo es posible. Entonces, el hacer reglas, yo veo que no hay reglas. Los grandes maestros te lo dicen, ¿eh? No hay reglas. Eh, hay cosas quizá más probables, a partir de ahí se hace una regla, o ciertas tendencias, autores, religiones hacen sus reglas, pero mm, bueno, esa sería un poco así una opinión. Y bueno, pues ya, no sé quién estaba primero, Nuria o Esmeralda, vas dando paso tú, José. Sí, Esmeralda estaba primero. Esmeralda, si te quieres conectar el micro, por favor. Hola, ¿se escuchan? Sí, Bien. Eh, Hay una cuestión que creo que va más allá de considerar si hay probabilidades, si hay realidades. La base mucho del por qué estamos en este grupo, en realidad tiene que ver con la intuición que sentimos de que esto es real, de que esto es así. Pero las formas o las teorías o las corrientes que vamos viendo en cada una de las sesiones por ahí vienen de distintas escuelas, así como uno puede entender que estas religiones orientales consideran la reencarnación, pero cada una tiene su sesgo. De esta forma es lo mismo. Aún así yo no considero, pero es mi forma de verlo y es mi sentir, si se quiere, que no es que no hay reglas, sí hay reglas. Cuando uno llega, por ejemplo, al último año del secundario, o escuela media, como lo llamen ustedes, ¿qué sentido tendría para mí volver a sentarme en una sala de jardín de infantes? No tendría ningún sentido. Entonces, el evolucionar y el aprender y el ir creciendo también nos obliga, digamos, a ser responsables con eso y por ende no volver a reencarnar o no volver a utilizar ciertos espacios en donde nosotros no vamos a aprender nada. Porque vendría a ser, sí, un desperdiciar una oportunidad de aprendizaje. También cuando uno considera que no hay reglas en esto, sería muy sencillo que yo dijese, bueno, elijo salirme del juego de la forma que yo quiera, total puedo volver a reiniciarlo. Pero hay una responsabilidad muy grande en la oportunidad de poder ejercer una vida y hacer un aprendizaje propio y un aprendizaje para los que están alrededor nuestro. De lo contrario, la vida no tendría ningún valor al mismo tiempo, porque de todas formas es un juego que puedo reiniciar cada vez que quiera. No lo creo como una cuestión de culpa, de un karma, digamos, negativo o de castigo, pero sí de la plena conciencia que tiene uno como individuo de la oportunidad que perdió o del espacio que no supo aprovechar o de aquello que no quiso enseñar al que tenía al lado y que se lo guardó para sí. Y no creo que exista, y esto es lo que yo creo, que haya un castigo desde el afuera. No hay peor castigo que nuestra propia conciencia, porque los únicos que podemos tener
real conocimiento de que nuestras acciones o nuestros pensamientos han sido originados con toda la intención de ser dañinos o de lastimar, somos solamente nosotros. Nosotros estamos acostumbrados a vivir en una sociedad donde si uno hace un acto malo, como por ejemplo robar, va a ir preso. Una persona puede estar presa 40 años, salir a la calle y no significa que se haya sentido ni responsable, ni culpable, ni haya querido reparar realmente el daño. Se le impuso un castigo desde la afuera. En ese sentido, hay una cuestión que es interna, que es el realmente hacerse cargo de que yo, con todo uso de mis capacidades, elegí cometer un acto que podía dañar a otros. Ese es el punto en el que yo no creo que haya un aprendizaje donde desde la afuera nos digan qué bien que está lo que hiciste, sino que nosotros desde dentro seamos capaces de decir lo que hice estaba bien, lo que hice estaba mal, lo hice a propósito, no lo hice a propósito. Nosotros nos juzgamos y nosotros nos castigamos a nosotros mismos. Es la forma en la que yo lo interpreto. Eso sí, nada más, por ahora. Muchas gracias, Esmeralda. Nuria, si quieres, se va a cortar en 3 minutitos, pero luego volvemos y continúas, ¿vale? Si quieres ir explicando o dando tu punto de vista. Vale, mi punto de vista personal es que estoy muy de acuerdo en lo que ha comentado Esmeralda en cuanto a que yo creo que también hay ciertas reglas y no estoy de acuerdo con José María en que podemos involucionar, pero simplemente es una percepción personal, por supuestísimo, ¿no? Nadie tenemos la verdad absoluta. Yo pienso que como esto es una evolución, para nuestra propia alma, para nuestro propio espíritu, nunca lo que vamos a hacer va a ser involucionar. O sea, ¿a mí de qué me sirve si yo ya he llegado a cierto grado de evolución, por mucha evolución que me falte por tener todavía, reencarnarme en una piedra o en una planta? Porque eso ya lo he experimentado en otro momento porque yo he ido evolucionando en la escala. Y en cuanto a lo que comentaba Esmeralda, estoy muy de acuerdo en que no hay un castigador ahí fuera, sino que es uno mismo con su propia conciencia cuando se hace cargo de lo que no ha hecho bien y de que quiere enmendarlo o de que quiere volver a reprobarlo para así ir evolucionando, pero sí que creo que en algún momento dado, en alguna de las vidas que elegimos entrar, vamos a decir, en una fase de involución en el sentido de que aunque nosotros estamos más evolucionados espiritualmente, em, lo que hacemos es ayudar a otras personas a despertar y a darse cuenta en su evolución. En ese sentido, sí, que si estamos en un primer grado, nos vayamos al de infancia, pero siempre para poder ayudar a evolucionar a los demás. Pero nunca creo que involucionemos en nuestro crecimiento espiritual para nada. Pero repito, bajo mi humilde opinión es mi percepción. Sí, y es más, si me permites, Nuria, añadiendo un poco un comentario a esa idea, quizás una persona que tenga una evolución, a un nivel de evolución en una vida encarna simplemente para ser verdugo o para ser una persona que, verdugo, digamos, aquí en la tierra, ¿eh? Para ser una persona que le cause sufrimiento con el objetivo final de que la otra persona, que probablemente sea de su grupo de almas, tenga un aprendizaje, ¿no? Que alguna vez lo hemos explicado, ¿no? Los roles positivos, padre, madre, hermanos, mujer, amigos, todos son con nuestra mente, con nuestro ego, de buen grado, ¿no? Pero a veces el hacer un papel que te permita evolucionar por vivir una serie de sufrimientos, quizás al otro lado es casi una de las almas más afines, la que se sacrifica en una vida, no para su propia evolución, sino para hacer a la otra persona pues que viva ciertas experiencias, ¿no? A lo mejor, y eso no significa por su grado de evolución no pueda producir mal a otra persona. Esos son pactos o acuerdos entre almas, ¿verdad? Un poco